es que es una iglesia que está tolerando algunos asuntos que el Señor aborrece, algunos asuntos que el Señor no le agradan. Y esta carta es una exhortación a una iglesia que por un ambiente que la rodea muy hostil, ella se está dejando permear de ese ambiente, de ciertas doctrinas y de ciertas prácticas que el Señor no le agradan. Entonces vamos a volverlo a leer y vamos a meditar verso por verso. Entonces dice ahí en el verso 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. La palabra Pérgamo en el griego significa muy pegado o muy unido. Y usted se va a dar cuenta que ese es el problema de Pérgamo. Pérgamo comenzó a tener acercamiento y una relación muy cercana con cosas que el Señor no le agradaban, ¿sí? Esa unión entre la iglesia y ciertas cosas que el Señor aborrecía, el Señor va a venir a cortarla, va a separar. Porque la iglesia como un pueblo santo, ella no podía estar unida o muy unida con cosas que se encontraban en el mundo. Entonces el nombre ya de Pérgamo nos habla bastante. Como comienzan las otras cartas, está dirigida primeramente al liderazgo de la iglesia en Pérgamo, porque ellos eran los responsables de traer este tipo de enseñanzas a la iglesia. Y dice ahí la frase siguiente, que es la presentación de aquel que escribe la carta. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ustedes recuerdan que cada iglesia, el Señor se presenta según la necesidad. A la que sufre le dice, yo morí pero resucité. A la que está desanimada o que ha perdido ese primer amor le dice, yo soy el que camino en medio de ustedes. Pero aquí el Señor se presenta como uno que tiene una espada filosa, de 2 filos, o sea, una espada que corta por ambos lados, una espada aguda. Y la espada en aquel tiempo era un instrumento que usaban las autoridades pues, para juzgar, como decir hoy en día un policía tiene un arma. Los soldados en aquella época usaban la espada para ejercer justicia. Y ahora el Señor se presenta como uno que va a ejercer justicia, pero va a ejercer justicia sobre su pueblo. Más adelante, cuando el Señor es visto por Juan volviendo a la tierra, él dice que él viene con una espada en su boca, con la cual va a juzgar al falso profeta, al anticristo y al mundo. O sea que la espada en el libro de Apocalipsis es un instrumento de juicio. Ya eso comienza a decirnos algo también muy serio. Yo vengo, dice el Señor, yo me presento como aquel que tiene una espada y que es un juicio que corta y es muy filoso. Usted ha escogido un cuchillo que está bien afilado, que es donde usted lo toque, él corta. Bueno, el mensaje que vamos a leer en estos pasajes es un mensaje así, un mensaje muy cortante. ¿Por qué? Porque el Señor viene a separar cosas que están unidas y que no son agradables a Él. Entonces Él se presenta como aquel que viene a ejercer un juicio. ¿Juicio sobre qué? Bueno, vamos a comenzar a ver qué es lo que el Señor va a juzgar en la situación de la iglesia de Pérgamo. En el verso 13 dice, yo conozco, y esa frase tus obras, como decíamos, fue una frase que prácticamente agregó el traductor casi en todas las 7 cartas, pero solo aparece en algunas. En esta no aparece la frase en el griego. Y dice así, entonces diría la frase mejor traducida, diría así. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, aquí el Señor comienza hablándonos del lugar donde está la iglesia de Pérgamo. Ustedes recuerdan en Éfeso, él recordaba el pasado de Éfeso. En Esmirna recordaba el sufrimiento de Esmirna. Pero aquí comienza diciendo, yo conozco dónde moras. Y nos dice algo muy tremendo, ¿no? Ellos, pues claro que moraban en la ciudad de Pérgamo y dice, pero
donde ellos moraban, dice ahí que estaba el trono de Satanás. O sea que el Señor resalta y nos muestra en este pasaje la condición espiritual en la que se encontraba la ciudad en la cual estaban pues los cristianos en Pérgamo, la condición espiritual de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy famosa en aquellos tiempos. Era la capital de Asia, una provincia romana. Esta era una ciudad que tenía un historial muy importante. Desde los días de Alejandro Magno, la ciudad de Pérgamo era una ciudad que había sido muy importante. Cuando el Imperio Romano conquistó todas las ciudades, volvió esta ciudad la capital de la provincia de Asia. Era una ciudad muy conocida por su biblioteca. Era una ciudad muy conocida también, y eso está muy ligado a lo que vamos a ver acá, porque era un centro de paganismo y de idolatría en la región. Había un panteón de muchos dioses. Sí, era una ciudad que se caracterizaba por la idolatría. Y también había la adoración a un dios llamado Esculapio, ¿sí? Que era una especie de serpiente. Ese dios Esculapio era el dios como de la sanación. Tanto que había una práctica de mezcla entre idolatría y ciencia, porque había una universidad de medicina muy famosa. De allí viene el símbolo de la medicina, que es una serpiente. ¿Se ha visto el símbolo que tienen los médicos? Ese símbolo viene de un dios pagano llamado Esculapio. Y era el dios serpiente principal de la ciudad, porque la gente recurría allí a buscar un tipo de sanación. Sanación que a veces tenía una parte científica, pero también una mezcla con idolatría y culto a este dios. Y además la ciudad practicaba el culto de la adoración al emperador romano. Entonces había varias cosas espiritualmente hablando que nos manifiestan lo que el Señor está diciendo ahí. Él dice, yo sé que moras donde está el trono de Satanás. O sea, el Señor conocía el ambiente espiritual de la ciudad a tal punto que Él reconocía que ellos estaban en medio donde Satanás ejercía su influencia y su poder. ¿Sí? El Señor sabía que ellos estaban rodeados por un ambiente muy hostil, muy oscuro, muy pagano, muy idólatra. ¿Sí? Hay ciudades donde usted percibe esa realidad espiritual. ¿Sí? Hay ciudades donde, por ejemplo, el cristianismo es muy grande, muy fuerte. Hay ciudades donde el catolicismo, pero hay ciudades donde la brujería, el ocultismo, el paganismo, la prostitución, la violencia. O sea, que usted siente el ambiente espiritual así que es bien saturado, bien fuerte. ¿Sí? Hay ciudades de ciudades. Ahora, la característica de la iglesia de Pérgamo es que estaba en una ciudad así. Yo pienso que uno como cristiano no va a querer vivir en una ciudad así. Pero el Señor, como Él mismo enseñaba en Juan 17, Él no vino para sacarnos del mundo, sino Él vino para que fuéramos luz en medio del mundo. Y en la iglesia aquí es representada como un candelero, pero que es un candelero puesto en un lugar de mucha oscuridad, ¿sí? Pero a pesar de esa oscuridad espiritual, de la manifestación de Satanás y de todo lo que el Señor mismo está diciendo, lo primero que el Señor nos dice de esta iglesia es lo siguiente. Dice ahí el verso 13, después de donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea que lo primero que el Señor dice de Pérgamo es que a pesar de que el ambiente era muy oscuro, gobernaba Satanás, había mucha influencia del maligno en la ciudad, estos cristianos habían sido fieles al Señor y habían retenido el nombre del Señor y su fe. ¿Sí? Esto ya es una enseñanza muy importante para nosotros. Podemos estar en un mundo, en una ciudad muy influenciada por el maligno, y aún así podemos mantener nuestra fe y no negar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Gente que dice, no hermanos, pero es que si usted viviera donde yo vivo, si usted viviera en el barrio donde yo vivo,
Si usted viviera en el sector donde yo vivo, si usted viviera en la ciudad donde yo vivo, hermanos, seguramente usted no podría seguir ni amar al Señor como lo hace. Pues no, hermanos. No es tanto la ciudad, no es ni siquiera si el mundo está siendo conquistado por Satanás, es si nuestra vida está siendo conquistada por Cristo. Es si nuestra fe es genuina, pura, constante y fiel, y nos sostenemos a pesar de las adversidades y las circunstancias que vivan las personas a nuestro alrededor. Bueno, puede haber aquí al lado un templo de Esculapio, al frente un lugar de brujería, puede haber en la esquina un lugar de prostitución, en la otra cuadra tabernas, bares, y nosotros podemos mantener nuestra fe y nuestra devoción a Cristo. A veces el problema no está afuera, el problema a veces es que muchos cristianos tienen una fe débil, opaca, simple, y están huyendo del mundo a toda hora. Pero el problema está en que su fe no es tan firme ni tan sólida. ¿Sí? Como decía Paul Washer, podemos vivir en la peor cloaca de este mundo y mantener una fe pura, constante y firme en el Señor. Eso ya no es lo que nos comienza a mostrar Pérgamo. Pérgamo, estos hermanos, y mire que dice aquí algo tremendo, hermanos. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, estos cristianos tuvieron firmeza aún en una época donde se levantó persecución y mataron a uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. La historia nos cuenta que este Antipas murió por persecución religiosa en la ciudad de Pérgamo. Se dice que él fue atado a como una especie de buey de bronce, y fue puesto en ese buey al carbón encendido, y nuestro hermano Antipas fue literalmente asado en el buey de bronce, en represión a los cristianos de la ciudad. Y a pesar de que la iglesia fue testigo del martirio de uno de sus principales miembros, la iglesia se mantuvo fiel en esos días. Una iglesia que uno puede decir, una iglesia muy firme, ¿no? Una iglesia fiel, una iglesia constante, una iglesia con una fe dispuesta a sufrir. En aquella época era muy común que los cristianos sufrieran persecución. Entonces en Pérgamo, a pesar de la maldad del trono de Satanás y la persecución, estos cristianos se habían mantenido firmes. Ahora, eso es lo que el Señor reconoce de ellos. Ahora vamos a escuchar lo que el Señor desaprueba de esta ciudad. Porque a veces tenemos eso. Hay asuntos en los que tal vez como cristianos somos aplaudidos. No, estos hermanos tienen fe, estos hermanos han resistido las pruebas, estos hermanos han soportado la tribulación. Pero el Señor ahora nos va a decir que Él tiene cosas contra sus hijos. Por un lado tenían cosas buenas, pero por otro lado a veces tenían debilidad espiritual en otras. Entonces mire lo que se nos dice acá. Pero tengo unas cosas contra ti. Esa pocas no existe en el griego, hermano. Es una manera como el traductor al traducir a veces él trata de acomodar el lenguaje. Pero cuando usted mire lo que el Señor tiene contra ellos no es tan poco. ¿Sí? Ahí es donde el traductor de pronto pierde un poco la fuerza de la idea. El Señor tiene unas cosas contra Pérgamo. ¿Qué es lo que el Señor tiene contra Pérgamo? ¿Sí? Que ahí es donde comienza a enfocarse el centro del mensaje. Ahí es donde volvemos al Señor que viene con una espada de dos filos. ¿Qué es lo que el Señor tiene contra la iglesia de Pérgamo? Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí el Señor comienza a mostrarnos que el pecado de la iglesia de Pérgamo era la tolerancia. No era, como vamos a ver, que la iglesia como tal, toda la iglesia,
estaba reteniendo una doctrina. No, en realidad la iglesia en general no tenía esta doctrina. Habían unos hermanos que no. Pero la iglesia estaba permitiendo que algunas personas que estaban entre ellos retenieran o enseñaran una doctrina falsa, que aquí es descrita simbólicamente como la doctrina de Balaán. ¿Sí? Entonces el problema de esta iglesia es que estaba permitiendo que entrara a su ambiente espiritual una doctrina falsa. Una doctrina aquí llamada la doctrina de Balaán. Entonces el pecado de esta iglesia es tolerar un tipo de doctrina que el Señor no tolera. El pecado de esta iglesia es la ingenuidad espiritual. El pecado de esta iglesia es que estaba permitiendo que entrara un tipo de mezcla en la doctrina. Ni siquiera era que se estaba quitando la doctrina cristiana. Era que se estaba poniendo a la par de la doctrina cristiana unas doctrinas muy peligrosas. Una especie de ecumenismo, una especie de sincretismo. El sincretismo religioso es cuando usted tiene una doctrina y la mezcla con otros tipos de doctrina. Por ejemplo, el catolicismo es eso. El catolicismo romano es doctrina cristiana mezclada con doctrina pagana. El catolicismo romano surge de sacerdotes paganos que se vuelven sacerdotes cristianos sin abandonar el paganismo, mezclando el cristianismo con paganismo secular. ¿Sí? Y hay mucha mezcla. Nuestras culturas, hermanos, son muy sincretistas. Usted va, por ejemplo, donde el brujo, y el brujo tiene santos católicos, tiene santos de cultura africana, tiene santos de no sé qué, y él mezcla y adora todo tipo de dioses. Eso es sincretismo, es como meter en una olla varios animales. ¿Sí? Y eso estaba pasando en la iglesia y en la ciudad de Pérgamo. Estos cristianos que eran fieles al Señor, que habían soportado, que habían guardado el nombre del Señor, comenzaron a permitir que unas doctrinas extrañas llegaran a ellos. Mire la doctrina que se enseña, que representa la doctrina de Balaán, porque cuando usted lee las escrituras, usted sabe que Balaán fue un profeta histórico. Ustedes conocen la historia de él, es narrada en el libro de Números. Un día el pueblo de Israel ya está a punto de llegar a la tierra prometida, y un rey pagano, él tiene miedo porque la nación de Israel va avanzando y va destruyendo a los pueblos enemigos. Entonces este rey tiene miedo y lo que hace es contratar un falso profeta y le paga a ese profeta para que él maldiga a la nación de Israel. ¿Ustedes conocen la historia? Entonces cuando él va a maldecir, Dios no lo deja maldecir, sino pone bendiciones en su boca hacia la nación de Israel. Pero entonces, ¿qué hace el astuto? ¿Qué es lo que aquí se nos dice? Dice aquí, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Balaam, al ver que él no podía maldecir al pueblo de Dios, él fue muy astuto. Él dijo, mis maldiciones no pueden con el pueblo de Dios porque Dios lo ha bendecido. Pero lo astuto, él dice lo siguiente, le dice a Balaam, consigue unas mujeres moabitas. Y él consigue una compañía de mujeres seductoras y envía a esas mujeres al campamento de los israelitas. Y las mujeres comienzan a seducir a los hombres. Y las mujeres llevan a los hombres a unas fiestas paganas que ellas celebraban, donde practicaban prostitución y adoración a los dioses paganos. Entonces el astuto lo que no hizo a través de maldiciones, lo hizo a través de la seducción de unas mujeres que sedujeron al pueblo de Dios a sentarse a los ídolos y a fornicar. Y eso que sucedió en la historia de Israel, ahora estaba sucediendo en la iglesia. Balaam, o la doctrina de Balaam, tenía el propósito de seducir a los cristianos para que los cristianos fueran al mundo y cayeran en pecados como la fornicación y la idolatría.
Ahí es donde la iglesia comenzó a pecar. ¿Por qué? Porque comenzó a permitir que el espíritu del mundo llegara y comenzara a seducir a los creyentes, llevando a los creyentes a pecar en cosas que practicaban las personas del mundo. ¿Y por qué esa doctrina y la práctica de Balaam fue tan peligrosa? Porque lo que no hizo una maldición, eso es tremendo, hermano, usted debe saber esto. A usted se le puede parar la compañía de brujos de más alto rango aquí al frente de la casa. Y le pueden hacer todos los rituales y todos los rezos, pero si a usted Dios lo ha bendecido en Cristo Jesús, nada de eso tiene poder contra usted. Amén. Nada de eso, mi hermano. Usted tenga seguridad de aquellos que Dios bendice, las obras de las tinieblas no lo pueden maldecir. Pero lo que no puede hacer un brujo con toda su hechicería, lo puede hacer una mujer encantadora. Lo puede hacer un espíritu seductor que viene a través de una mujer a querer conquistar su corazón. Ese espíritu de seducción que enseñó Balaam a Balac para seducir al pueblo de Israel es el espíritu que estaba tolerando la iglesia en Pérgamo, hermanos. Y eso tiene un peligro muy grande porque seducía a los hombres de Dios a fornicar. Y mire lo que sucedió. Vamos a leer el pasaje de Números, así sea para ver por lo menos lo que sucedió. Número 25. Vamos a leerlo. Vamos a abrir esas Biblias para no dormirnos, estar bien despiertos, bien atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Mire cómo sucedió, porque más que explicar el pasaje, Números 25 del verso 1, yo quiero ver la seriedad del pecado. Porque ¿qué era lo que estaba pasando con la iglesia? La iglesia estaba perdiendo ese sentido de santidad, hermanos. La iglesia estaba perdiendo ese senso de pureza espiritual. Y a la iglesia perder ese sentimiento de santidad, ese senso de temor delante de Dios, ¿qué era lo que sucedía? La iglesia caía en pecados que aunque para la iglesia no eran serios, para Dios sí eran muy serios, hermano. Mire lo que sucedió, dice Números 25:1, dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Comenzó a relacionarse con mujeres paganas, comenzó a caer en yugo desigual, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Por eso es tan peligroso, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero viene el mundo seductor. Viene un muchacho incrédulo a seducir a nuestra hija creyente. ¿Sí? Viene una muchacha incrédula a seducir a algún joven de la iglesia. ¿Y cuál es el problema del yugo desigual? Que el yugo desigual hace que las personas sean seducidas a pecar en aquellas cosas que pecan normalmente las personas del mundo. Son dirigidos sus corazones a los dioses del mundo. Son seducidos sus corazones a los pecados del mundo. ¿Sí? Y eso estaba sucediendo en la iglesia. Es como si en la iglesia comenzara a llegar un mensaje así, hermanos. Y escúcheme porque eso llega de una manera muy sutil, eso no llega de frente. Entonces los hermanos comienzan a decir, no, hermano, no podemos ser tan legalistas. Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. No importa que la persona venga en fornicación, no, recibámosla porque Dios es amor. No importa que y comenzamos a ser muy tolerantes con el pecado, hermanos. Comenzamos aún a tener una doctrina que es una doctrina que hace que es una doctrina que hace que los cristianos comiencen a ser tolerantes con cosas que el Señor no es tolerante. Y eso es muy peligroso espiritualmente hablando, hermanos. La iglesia tiene que tener un estándar de santidad y de separación que cuando la iglesia no lo tiene y permite cosas extrañas, la iglesia cae en ciertos pecados. Entonces mire lo que sucedió. Dice ahí en el verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor
Y mire lo que pasó. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Ustedes ven la seriedad del pecado, hermanos? Cuando ellos comienzan a pecar en estas cosas, ¿qué dice el Señor? El Señor siempre comienza a juzgar el liderazgo, hermano. Los hombres, los principales. Aquí a eso se le llama como los príncipes. Cuando, hermanos, y el pecado siempre es serio, pero es más serio cuando suceden aquellos que tienen el liderazgo de la iglesia. Aquellos que enseñan la palabra en la iglesia. ¿Sí? Estos hermanos estos judíos permitieron que el pueblo fuera a pecar y el Señor los va a juzgar. Y los juzga de una manera pública. Ahórquenlos públicamente delante del pueblo para apaciguar la ira del Señor. O sea, la fornicación y la idolatría que ellos estaban cometiendo fueron pecados que Dios juzgó muy seriamente. Y ahora, ¿cuál era el pecado de la iglesia de Pérgamo? Eso estaba comenzando a suceder. Habían personas que ya estaban trayendo esas prácticas, esas doctrinas, y la iglesia estaba siendo tolerante. ¿Sí? La iglesia estaba siendo ingenua. La iglesia estaba permitiendo cosas que no debería permitir. Cosas que ya Dios había mostrado en el pasado, que por esa causa habían muerto muchos espiritualmente. Hermanos, si nosotros comenzamos a permitir la mezcla con el mundo, la fornicación, la idolatría, la borrachera, bueno, y todas las cosas que practica el mundo dentro de la iglesia, eso va a destruir la santidad de la iglesia del Señor. Sin santidad, dice las Escrituras, nadie verá al Señor, ni una iglesia, hermanos. Entonces, en la iglesia de Pérgamo llegaron personas muy astutas, como Balaam, porque Balaam era un hombre ¿qué? Muy astuto, que por dinero prostituyó su ministerio, hermano. Y ahí, hermano, yo en estos días hablaba con una hermana de otro lugar, una estudiante de nosotros, y me decía: hermano, es que, porque yo di un tema sobre el perdón y la comunión en la iglesia, en la escuela, y ella decía: hermano, pues ese tema me impactó, hermano, pues yo quiero contarle una situación. Imagínate que en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor le gustaba tener consejerías con las muchachas de la iglesia. Entonces llevaba a las muchachas de la iglesia a consejería y las metía pues en el escritorio de él, en la oficina de él. Y el hombre me decía, ella me estaba contando: hermana, es que el Señor me pone a orar por usted y me pone a abrazarla porque a usted le falta amor. Entonces el hombre se acercaba a ella a orar y comenzaba a orar y comenzaba a tocarla. Dice: hermano, cuando este hombre comenzó a hacer eso, yo me sentí tan mal que salí corriendo. ¿Y sabe qué fue lo peor? El hombre comenzó a acusarme delante de la iglesia que yo era una rebelde, que yo era una insumisa. Bueno, calumnió a la hermana y hizo que la iglesia toda se opusiera. ¿Qué son estos tipos de pastores, hermano? Hijos de Balaam, hijos del diablo, metidos en las iglesias, hermano, seduciendo, engañando, corrompiendo a las jovencitas. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado qué personas llegan a la iglesia, con qué espíritu, con qué prácticas, con qué propósitos. La iglesia nunca debe ser ingenua, ni siquiera con aquellos que llamen apóstoles, profetas, pastores, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y asimismo los mensajeros de Satanás. Un falso profeta, un falso pastor no va a llegar aquí diciendo: yo soy un hijo del diablo y los voy a engañar. Tengan cuidado, porque si él hiciera eso, cualquiera va a estar prevenido, ¿no?
Él va a llegar diciendo, bendiciones, hermano, la paz del Señor. Yo soy un siervo, ¿sí me hago entender? Pero por sus obras y por su doctrina lo conoceréis. Entonces aquí el pecado de Pérgamo era que estaban entrando, y recuerde que el ambiente de Pérgamo era muy mundano. Y ese ambiente mundano, seductor, cautivador estaba llegando a la iglesia. Ahora, eso puede ser, claro, algo religioso, pero en nuestros días no tenemos ese tipo de idolatría como antigua. Pero de la misma manera, cuando hay un ambiente muy mundano en el mundo va a querer entrar a la iglesia. Y viene por filosofías. Mire, por ejemplo, o ideologías. Mire la ideología de género en nuestros días. Entonces, la ideología de género corrompe a nuestra generación con una falsa ciencia, diciéndole a nuestros niños que ellos no son hombres porque nazcan con un género masculino, sino que ellos pueden construir su propia sexualidad. Entonces, si ellos quieren ser mujeres, o si ellos quieren ser, lo que ellos quieran ser, lo pueden ser. Y eso se está enseñando hasta en los colegios, y eso hoy en día hay leyes que aprueban eso, hermano. ¿Y cuál sería la tentación de ese tipo de pecados, de prácticas y de ideologías? Que comience a llegar a la iglesia y nosotros digamos, pues sí, es que él es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, hermano. Y debemos amarlo y debemos tolerarlo porque es que él no tiene la culpa, pobrecito. ¿Vamos a entender? Y comenzamos a permitir que esas doctrinas o prácticas que llegan a pecar a los hombres y a ser abominables a los hombres delante de Dios sean toleradas en la iglesia. Y usted puede escandalizarse, hermano, pero hay iglesias en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y ya aquí en Colombia donde los pastores son ministros homosexuales. El catolicismo romano, su sacerdocio criminal y culpable de miles de violaciones y abusos de niños en todo el mundo. Porque hay prácticas, doctrinas aberrantes que la iglesia toleró, hermanos. Pero no seamos de pronto tan con un caso, porque es que esos casos, claro, son muy fuertes y uno los puede identificar claramente. Pero piensen esto. Por ejemplo, en el mundo, hermano, ya no existe el matrimonio. El mundo ya no respeta la solemnidad del matrimonio. La gente se va a vivir sin casarse. Y hay cristianos que llegan a la iglesia y, hermano, pues yo puedo vivir con la muchacha, están en fornicación. No, es que hoy es así, hermano. Entonces, hermanos, sí, pues Dios es amor, Dios no juzga. No, hermanos, hay cosas que Dios llama pecado, hay cosas que Dios llama fornicación, aunque nosotros le llamamos unión libre. Hay cosas que Dios llama asesinato, aunque nosotros le llamemos hoy aborto. O el derecho de la mujer a elegir. ¿Me hago entender? Cada vez el mundo en su pecado nos enseña a nosotros y a nuestros hijos vivir un tipo de vida que atenta contra Dios, la santidad de Dios, la pureza que nos enseña la palabra de Dios. Y la iglesia peca como Pérgamo cuando la iglesia comienza a bajar su estándar y se vuelve una iglesia superficial, carnal y mundana. Ese es el pecado de Pérgamo, cuando el pecado es tolerado, el pecado es permitido y no es tratado, hermanos. A veces hay pecados, hermanos, que nosotros como cristianos no podemos permitir en nuestras vidas, en nuestras casas, y mucho menos en la iglesia. Hay que llamarle pecado a lo que es pecado. Literalmente, si estuviéramos hablando de una manera espiritual, buenas noches, mi hermano, muchos hoy en día deberían ser ahorcados delante del pueblo por el tipo de pecados que se permiten en medio de la iglesia. Entonces el gran problema de Pérgamo era que ellos estaban permitiendo, de pronto no eran todos, pero esos que lo estaban trayendo podían afectar al resto de la iglesia. Porque ¿sabe qué enseña Pablo? Un poco de levadura leuda la masa. Yo le decía a unos hermanos en la iglesia, unos nuevos creyentes en medio de nosotros. Una pareja tiene 50 y algo de años, ya van para los 60 años. Viven en fornicación hace años.
Entonces la hermana me preguntaba, hermano Pablo, pero ¿por qué es importante que nosotros ordenemos nuestra vida y nos casemos? Yo le voy a decir, mi hermana, hay un versículo que dice así: si nosotros en la iglesia permitimos levadura, un poco levadura le ayuda a la masa. Piensa en sus hijos, piensa en su hija. El día de mañana viene un sinvergüenza a llevarse a su hija a vivir. ¿Usted con qué autoridad le va a decir que se la lleve casada si usted vive así? ¿Con qué autoridad yo le voy a exhortar a los jóvenes de la iglesia que se guarden puros hasta el matrimonio si tenemos hermanos en la iglesia que están viviendo así? ¿Usted me está entendiendo la idea? Un poco de levadura leuda a la masa. Yo a veces me encuentro en ciudades, hermanos, donde los hermanos ni pueden predicar estas cosas porque a veces ellos mismos han permitido tanto pecado en su casa, en sus hijos, que no tienen ni siquiera la autoridad de hablar a la iglesia porque eso los está desacreditando a ellos. Porque ¿saben qué es lo que pasa, hermano? Cuando la iglesia permite el pecado debilita a la iglesia, debilita el testimonio, debilita la presencia del Señor en medio nuestro, debilita nuestra autoridad. Por eso el Señor va a ser tan serio con esta iglesia. Esta iglesia permitió que el mundo entrara a ella, las prácticas del mundo, el paganismo del mundo, la fornicación del mundo. Y los hermanos hacían como si no pasara nada. No, Dios es amor, cantamos, oramos juntos, pero no le diga que está en pecado porque no vuelve. Pues que no vuelva, hermano. Así de sencillo. Si una persona no está dispuesta a arrepentirse, a abandonar sus pecados, que vaya al mundo. Pero la casa del Señor es una casa santa, hermanos. ¿Sí? A veces nosotros tenemos hasta miedo de predicar estas cosas porque las personas se escandalizan. Hasta mismos cristianos se escandalizan con mensajes así. Imagínense, hermano, cuán mundana es la iglesia en nuestros días. A mí no me quieren en muchos lugares, hermano. De verdad, no. Me invitan una vez y no me vuelven a invitar. Porque estos temas a veces no son agradables, pero son necesarios, hermano. Cuando la iglesia no escucha estas cosas, la iglesia se va acomodando al estándar del mundo. Pierde a Cristo, pierde el Evangelio, pierde la santidad. Y esto es muy peligroso, hermanos. Como decía Leonard Ravenhill, la iglesia en el altar de la tolerancia está sacrificada, porque nos volvimos muy tolerantes en cosas que no deberíamos ser tolerantes. Sacrificamos la santidad, el arrepentimiento, la fe, el mensaje de condenación, el mensaje de la ira de Dios. Bueno, tantas cosas que se dejan de decir. Y mire lo que sigue diciendo el Señor a esta iglesia en el 15. Y también tienes, o sea, además de esto, mire lo que dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya habíamos visto la doctrina de los nicolaitas con Éfeso, ¿se acuerda? Y la doctrina de los nicolaitas fue una secta cristiana gnóstica, seguidores de Nicolás, uno de los diáconos de Jerusalén, que ellos torcieron unas palabras de Nicolás. ¿Sí? Recuerdan que la historia dice que Nicolás tenía una mujer muy hermosa. Eso lo cuenta la tradición de la historia de la iglesia. Y a él le acusaban de que era muy celoso. Entonces él dijo un día, pues si ustedes creen que yo soy muy celoso, pues los que quieran lléguense a mi mujer. Eso es lo que cuenta la tradición. No sabemos si Nicolás dijo eso, pero eso era lo que enseñaban los nicolaitas, que eran los seguidores de Nicolás. Entonces los nicolaitas usaron esa frase de Nicolás para darse libertad en cuanto al pecado sexual. Entonces esta secta era una iglesia cristiana gnóstica, era la iglesia cristiana gnóstica de Nicolás. Esos eran los nicolaitas. Ellos enseñaban lo siguiente: como somos cristianos y estamos en la gracia, podemos pecar, y la gracia abunda donde sobreabunda el pecado. Miren la doctrina de estos nicolaitas. Entonces estos cristianos iban a orgías paganas, se revolcaban en todo tipo de pecado sexual, y ellos decían que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces podían vivir una vida en libertinaje. La doctrina de los nicolaitas es la doctrina de donde se le da libertad a la carne como cristianos, y los cristianos quedan en todo tipo de pecado. Entonces, además de ya la doctrina de Balaán, que era muy parecida, dice acá, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, los hermanos en esa iglesia tenían cristianos que pensaban: yo puedo ser cristiano y puedo fornicar.
Yo puedo ser cristiano y puedo andar en la pornografía. Yo puedo ser cristiano y puedo andar en esto, y puedo andar en aquello, y puedo andar en aquello sin ningún problema. Dios es amor. Pero hermano, qué engaño tan terrible, ¿no? Y ahora no es que nosotros no pequemos. Todos luchamos con el pecado. Pero una cosa es yo luchar con el pecado, avergonzarme de mi pecado, llorar por ese pecado, por el mío, el de mi familia. Una cosa es yo batallar con los deseos que están en mi carne. A otra cosa llegar a la iglesia diciendo, no hermanos, Dios es amor, Él no condena sus pecados. Podemos vivir eso y... sí, ya es una enseñanza, una doctrina, una práctica pecaminosa, tolerada, permitida. Hermanos, uno se pone a mirar la historia de la iglesia, especialmente la historia del catolicismo, y es una historia muy oscura, hermanos. Por esto. Porque la iglesia llegó a un punto donde el estándar de santidad se perdió totalmente. Todos los cristianos, igual que los paganos. Entonces dice acá, ustedes retienen cosas que yo aborrezco. Hermano, hay cosas que Dios aborrece. Dios es amor, sí, pero hay cosas que Dios aborrece. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero también es severo. Hay cosas, nosotros no podemos tolerar lo que el Señor aborrece, porque entonces el Señor termina aborreciéndonos a nosotros. Hermano, es que no es amor decirle a una persona que está en pecado, es más amor decírselo que no decírselo. Imagínense que una persona llegue con cáncer a un hospital y el doctor sabe que esa persona tiene que hacerse un tratamiento rápido contra ese cáncer porque si no se va a morir. Y el doctor dice, no, por amor, la verdad es que yo no quiero decirte algo para no hacerte sentir mal. ¿Qué clase de ética tendría un doctor, hermano, así? Así se sienta mal. Es por el bien de la persona que usted le va a decir, mi querido hermano, si usted sigue en esos pecados, Dios lo va a disciplinar. Mi querido hermano, si usted tiene esa práctica de pecado, eso nos manifiesta que de pronto usted ni siquiera se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Hermano, a veces uno tiene que decirle eso hasta... Hermano, nosotros hemos disciplinado a miembros de la iglesia que eran hasta familiares nuestros y nos tocó sacarlos de la iglesia públicamente. Porque no podemos permitir pecados groseros de personas que vienen a tomar la cena, a orar, a cantar. Están viviendo unas vidas... No tienen amor, por amor se lo dijimos. A solas, en amor, para que se arrepintiera. Por amor se lo dijimos con testigos, para que se arrepintiera. No se arrepintió. ¿Qué puede hacer la iglesia? Por amor la iglesia le dijo, no se arrepintió. ¿Qué puede hacer la iglesia después? Pues obedecer a Jesús, ¿no? Tenerle por gentil y publicano. Pero a veces... Ay, hermano, es que es mi abuelita, es mi tío, es mi vecino, es mi perro, es mi... Quien sea, hermano. Si usted lo ama, usted le va a decir en amor, arrepiéntase. Si usted le ama, lo va a exhortar como hermano. Hermano, como cristianos no podemos tener ese tipo de vida. ¿Cierto? Si usted no lo ama, usted no le va a decir. Dice la Escritura, mejor son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Hay gente que, sí, aleluya, bendición, Dios te bendiga, y por dentro, sin vergüenza, en ese pecado, pero no es capaz de decírselo. Es un hipócrita. Lo saluda, lo besa, y no es capaz de decirle la verdad. Nosotros tenemos que aprender a decirnos la verdad en amor, claro. Con el fin de restaurar al hermano, claro. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Cierto? Porque esta iglesia estaba permitiendo que algunos tuvieran eso y nadie les decía. Eso era lo que pasaba en Corintio, hermanos. En Corintio había un hermano que entró y se acostaba con la esposa del papá. Y llegaba a las reuniones y todo el mundo sabía y nadie decía nada. Hermanos, eso es algo muy serio, ¿cierto? Que una iglesia esté en semejantes pecados. Y Pablo les decía, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
leuda la masa. Hermanos, hay un libro que estaba leyendo hace poco que decía algo que es muy cierto. Decía el hermano John MacArthur: las iglesias de nuestros días hoy se volvieron tan amigables que ya les da miedo predicar la verdad, para no ofender a las personas. Hoy en día usted va a una iglesia y le hablan de sanación, de libertación, de prosperidad, de éxito económico, de superación personal, autoayuda, tú eres, tú puedes, y no les hablan del pecado. La mayoría de predicadores de nuestros días les da miedo hablar de pecado. ¿Por qué? Porque la gente se les va. Porque la gente hoy va a las iglesias, solo a las iglesias que les gusta, porque les hablan lo que ellos quieren oír. Que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar y que les va a dar y que les va a dar. Y la gente viviendo en pecado, hermanos. La gente practicando pecados. Seducido por el mundo, sus familias en pecados, haciendo cosas que desagradan al Señor. ¿Sí? Se volvió una alcahuetería espiritual en muchas iglesias. A veces el pastor no es capaz de exhortar al hermano porque el hermano es el que más da ofrendas en la iglesia. A veces el pastor no es capaz de exhortar al hermano porque el hermano es el que canta en la alabanza y tiene una voz bonita. ¿Cuántas cosas se ven en nuestros días, no, hermanos? Dios nos libre, ¿no? Entonces, mire lo que el Señor dice a una iglesia en ese estado, una iglesia que se volvió mundana, una iglesia que está permitiendo pecados serios entre sus miembros. Dice ahí, en el 16, por tanto, o sea, por eso, arrepiéntete. O sea, el mensaje del Señor para esta iglesia es que se arrepienta. O sea, necesitan cambiar esa posición en la que se encuentran ustedes. Ustedes no pueden ser tolerantes con el error, con el pecado, con el engaño. ¿Sí? La iglesia no puede hacer concesiones, hermanos, en asuntos que la pueden destruir por dentro. Mire lo que dice 1 Corintios 5:12 y 5:13. Ya he citado este pasaje, pero leamos esta porción de lo que dice Pablo de los corintios. Los corintios estaban en algo así muy semejante. Dice: ¿por qué? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Claro, nosotros, hermanos, como iglesia, pues, ¿qué podemos hacer con las personas que están afuera? Una persona que no se reúne, que no está en comunión, que no escucha la palabra. ¿Qué le podemos decir a una persona que está afuera? Pues nada, hermano, porque está afuera, ¿cierto? Si imagínese yo llegar a exhortar al vecino que está en adulterio, me va a decir que estoy loco. ¿Usted quién es para decir a usted qué le importa? Y tiene razón. En un sentido no tenemos autoridad para exhortar a los que están afuera. 12 y 13. Pero mire, dice Pablo: no juzgáis vosotros a los que están dentro, o sea, los que están dentro, hermano, los que están en comunión, los que se reúnen, los que se congregan, los que están caminando con nosotros necesitan ser exhortados. Cuando hay, claro, cosas que merecen exhortación, si no lo hay, pues... Pero hay personas que están dentro y a veces están en esto. Porque a los de afuera Dios juzgará. A los de afuera dejémoselos al Señor, ya llegará el día. Pero los de adentro, no, a veces nosotros necesitamos quitar esas cosas de entre nosotros. Dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, a veces cuando nosotros permitimos, es una cosa tan seria. Hace poco un joven de la iglesia, nosotros hemos tenido muchas experiencias, a veces preciosas como iglesia, a veces tristes como iglesia. Pero hace poco un hermano me decía: hermano,
Nosotros estábamos esperando a ver qué iban a hacer ustedes con el pecado de fulano. Me decía el hermano, porque el pecado se trató, bueno, en última la persona terminó estando fuera de la comunión. Y me decía uno de los jóvenes de la iglesia, hermano, pero cuando ustedes hicieron eso de una manera tan en el Señor, en la palabra, públicamente, eso nos trajo paz a nosotros. Porque no solo enseñamos la verdad, decía el muchacho, nos dimos cuenta de que no solo se enseña la verdad, sino que se vive la verdad. Y eso, para mí, me decía el hermano, y fue una situación muy triste, pero el hermano decía, para mí fue muy bueno, porque por un lado vi que ustedes cuidan de los hermanos, y por otro lado, eso va a generar temor en los demás miembros de la iglesia, para que no caigan en los mismos pecados. ¿Sí? Eso es como cuando usted tiene 4 hijos, y uno es bien necio, y ese alborota a los otros. Usted coge al necio y los otros se tranquilizan. La disciplina ayuda a que el ambiente... Así haces en la iglesia. Cuando usted trata algo que no se debe tratar, la iglesia... Yo una vez estaba en Brasil, hermanos, a contar un testimonio. Y en una ciudad playera, una ciudad... Imagínense, era un campamento de jóvenes, hermanos, y era aquí el campamento y ahí era la playa. Entonces, pues en esos lugares donde el ambiente es tan saturado de ciertas cosas, los cristianos son iguales. Tristemente, hermano. Entonces se para una de las personas organizadoras del campamento de jóvenes, una mujer. Entonces llega y dice la mujer así frente a todos: hermanos y hermanas, vamos a pedirle a las hermanas del campamento, a las jovencitas, que acá en el salón se van a poner ropa decorosa y todo. Ya cuando salgan a la playa, allá pues tienen libertad, pero acá por favor vamos a respetar a los hermanos y eso. Y a mí me tocaba predicar después. Y yo quedé como medio indignado con las palabras de la hermana. Y paso yo y digo, no, hermanos, yo tengo que decirle algo con todo el respeto a mis hermanos. Mi querida hermana cristiana, usted debe vestirse aquí decorosa y también cuando salga a la playa. Usted es cristiana aquí, allá, en su casa y en el fin del mundo. Entonces alguien me decía después, hermano, pero es la playa. Yo les decía un ejemplo. Si yo voy a su casa, mi querida hermana, y usted sale del cuarto en ropa interior y usted ve que el hermano Pablo la está mirando, usted va a hacer así. Usted le va a dar vergüenza, ¿cierto? Usted no va a querer que un hombre la mire en la sala de su casa en ropa interior porque usted se va a sentir mal, ¿cierto, hermana? Si no se siente mal, sí es que arrepiéntase. Pero una mujer normal cristiana se va a sentir mal. Ahora, ¿qué diferencia que yo me la encuentre en la sala de su casa a que me la encuentre en la playa? Donde muchos hombres la están viendo. Eso es inmoralidad. El mundo le enseñó, el mundo secular le enseñó a la mujer que se puede desnudar públicamente en una playa, pero eso es inmoralidad, hermanos. La mujer debe guardar su cuerpo. Entonces no vaya a la playa, sí, vaya con ropa decente. Pero una mujer cristiana mostrando su cuerpo, hermanos, afuera. Pero como es tan normal para el mundo, para los cristianos también es normal. A veces uno ve a las hermanas poniendo fotos y uno dice, tremendo, ¿no? Cuánto el espíritu del mundo nos ha saturado, hermanos. Tanto que es normal. No me volvieron a invitar al campamento. No, mentiras. Los hermanos lo recibieron de parte del Señor. Volvamos a Apocalipsis para ver el final de la carta, hermanos. Dice ahí. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, ¿qué va a suceder? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerde que la espada de la boca del Señor es una figura del juicio del Señor. Si la iglesia no trata con eso, el mismo Señor va a venir y va a juzgar ese pecado. ¿Saben qué me dijeron del pastor? ¿Se acuerdan del pastor que le estaba contando ahorita que entraba a las hermanitas y las tocaba? Se murió con el COVID. Gloria a Dios. Porque un pervertido de esos que está haciendo eso en el nombre del Señor, gloria a Dios porque se lo llevó.
Hermano, nadie se puede burlar del Señor. La iglesia lo defendía a capa y espada, siendo un sinvergüenza, imagínese, hermano. Pero del Señor nadie se burla. Del Señor nadie se burla, hermanos. Entonces cuando la iglesia no trata el pecado, el Señor trata el pecado más seriamente, hermanos. Entonces, yo podría contarle muchos testimonios fuertes, hermano. Un joven en la iglesia. Es que yo quiero, que déjeme vivir. Pues va, viva. Se fue a tomar, hermano. Saliendo de tomar, lo fueron a robar, le metieron como 15 puñaladas, hermano. No sabe cómo llegó al hospital, quedó inconsciente, casi lo matan. Eso, quita la camiseta, eso parece un mapamundi, hermanos. Cuando llega al hospital, estaba ahí, llegó un hermano cristiano. Un hermano, en la fe no lo conocíamos. Estaba orando por los enfermos, apenas iba a orar por él. Le dijo, varón de Dios, eso es una disciplina por no haber escuchado a los hermanos, sin conocerlo ni nada. Nosotros no nos podemos burlar del Señor, hermanos. Si eso no se trata, el Señor va a venir, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros tratemos el pecado en nosotros, a veces hasta nuestros hijos, en la iglesia, porque si nosotros no lo hacemos, Dios va a venir y lo va a tratar, hermanos. Dice, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hermanos, si usted está con oídos acá, oiga, pero oiga en ese sentido de no solo que está aquí escuchando, porque usted puede estar aquí escuchando y su corazón en otro lugar, su mente en otro lugar. Tome este mensaje como para usted. Dios le está hablando, no piense en nadie más, porque yo estoy seguro que usted está pensando en otros. Ay, qué bueno que fulano esté y que escuche esto. Ay, qué bueno que fulano escuche. No, es para usted, hermano. En este momento existe solo usted y Dios escuchando este mensaje. No piense en los demás. Algo Dios quiso decirnos a cada uno de nosotros y debemos oír y arrepentirnos, porque el mensaje es arrepiéntete. Si tú eres el que está tolerando el pecado, practicando el pecado, viviendo en el pecado, yo te llamo al arrepentimiento para que el Señor no venga contra ti. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice acá, al que venciere. O sea que van a haber cristianos en ambientes así que van a vencer esas situaciones. ¿Cuál va a ser la recompensa para los vencedores? Dice, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Saben cuál es el maná escondido, hermanos? Ese maná escondido es un símbolo. Cuando Dios dio el maná, Él mandó esconder una parte del maná en el arca. ¿Ustedes recuerdan eso? Que fuera conservado en el arca del pacto. Después, en los tiempos donde cayó Israel cautiverio, había una tradición de que Jeremías había guardado un paño con maná también. Ese maná que estaba en el arca. Pero ese maná los judíos entendían que era ese alimento escondido, apartado para el pueblo de Dios. ¿Y qué es la idea? Aquellos que se guarden del banquete del mundo, aquellos que no se alimenten con el pecado de Balaam, aquellos que no participen de las obras de la carne, de lo que destruye, Dios les tiene un alimento glorioso, santo y puro. Amén. Un alimento espiritual. Y eso es lo tremendo, hermano. A veces nosotros nos abstenemos de cosas del mundo que parecen muy atractivas, pero traen muerte. Pero el Señor sí tiene un verdadero alimento que trae vida, hermanos. Un maná escogido. Si usted se guarda del banquete hediondo de Balaam y de sus pecados, Dios le va a dar un banquete mucho mejor. Un banquete espiritual. Y la otra recompensa dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un escrito un nuevo nombre. Esa piedrecita blanca se daba en dos tipos de ocasiones en aquella época. Cuando usted era invitado a un banquete, entonces le mandaban una carta de invitación a usted para que estuviera en el banquete. Y esa carta de invitación era una piedrecita con su nombre. Sí, como voy a decir, una tarjeta de invitación. Entonces una persona importante quería invitarlo a usted a una ceremonia muy importante, entonces le mandaba una piedrecita con su nombre. Entonces usted cuando llegaba a ese lugar, usted podía entrar.
Entonces el primer significado es que aquellos, hermano, que no participan en esas cosas del mundo, no toleran el pecado del mundo, cuando el Señor venga van a tener amplia entrada en el reino celestial. Van a tener una piedrecita que va a decir, Pedro va a estar así como hacen en las películas, Pedro en la puerta del reino de los cielos, su nombre, usted va a tener una piedrecita blanca, siga, solo los vencedores. Pero también había otra figura que se usaba con la piedrecita blanca y era en un juicio. Cuando los jueces estaban considerando si la persona era culpable o inocente, los jueces romanos tenían unas piedras negras y unas piedras blancas. Entonces cuando usted decía el veredicto y la persona era culpable, sacaban la piedrecita negra. Culpable. Pero cuando la persona era inocente, se sacaba la piedrecita blanca. O sea que va a haber personas que el Señor va a decir, en medio de tantas cosas, piedrecita blanca. Inocentes. No tienen culpa sobre ellos. No hay pecado sobre ellos. Hermano, que Dios nos conceda ser de esos vencedores. Que no hay culpa sobre nosotros. Amén, hermanos. Entonces el mensaje de Pérgamo es: no toleres lo que Dios no tolera. Hay cosas que la iglesia no puede ser tolerante. Amén.